Seguimos transitando la tardecita, señoras y señores. Han pasado 33 minutos de la hora 16 y nos está marcando esta cortina musical, que es este espacio dedicado a la cultura, al arte, al cine, a la literatura. Y bueno, eso significa que es un placer saludar a Denis Montaño, que ya está en línea. Denis, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, acá abajo del aire acondicionado. No me diga mucho calor por sus lares. Sí, mucho calor en esa región. O ¿Ah? no sé si seré yo, pero sí, está pesadísimo. Está pesado, sí. Mucha humedad. Claro, las nubes se ven así casi al nivel de los edificios. Ah, bien, entonces está pesado Cada tanto el sol pega un poquito y hace calor. Claro, exactamente. Por Bueno. allá, ¿cómo está el tiempo? Pero eso no impide que se tome mate hasta ahora, ¿no? Hoy no, hoy estoy No. tomando una Sprite fría, no estoy tomando mate. Bueno, ¿dónde iremos? ¿Qué nos tiene preparado para compartir esta tarde con nuestra audiencia? Bien, bueno, traje hoy para hablar sobre una novela que a mí me gustó mucho en su momento, que, bueno, la leí hace un tiempo varias veces, que se llama Sama, de Antonio Di Benedetto, un escritor argentino que es muy importante, un clásico, pero tal vez no es tan conocido como otros escritores que hemos tenido. Antonio Di Benedetto. El mendocino, este hombre sufrió en la época, tengo entendido, ¿no? Antonio Di Benedetto. Sí. Este hombre estuvo preso, fue torturado, después se tuvo que exiliar. Sí. Es el mismo, ¿no es cierto? Que escribió Sama, ¿no es cierto? Sí, es una de sus novelas. De sus novelas. Bueno, qué lindo. Bueno, lo vamos a compartir, lo vamos a escuchar con atención entonces. Bien, es una historia particular, bueno, como la de todos, pero en el caso de él, ahora vamos a contar cómo la cuestión de la dictadura y el exilio básicamente, digamos, cercenaron, quiero decir, la posibilidad de una carrera que por ahí hubiera sido muy exitosa, creo yo. Claro. Pero bueno, la historia es la historia y es lo que pasó. Él nace en Mendoza, como decía usted bien, en el año 1922, lo cual ya lo pone en un lugar que es un lugar particular, como tienen otros escritores adentro del canon argentino, que no son escritores de Buenos Aires. Claro. Eso ya es algo muy, muy importante porque, bueno, no es tan fácil tampoco para esos escritores en general, ¿no? O artistas de provincias más del interior hacerse conocidos y demás. Exacto, eso sí, es real. Él, bueno, entonces nace en el año 22 y muere en Buenos Aires en el 86. Se dedica al periodismo, se dedica a la docencia y a la escritura. Empieza a escribir cuando es adolescente y luego el trabajo principal que hace es como en la dirección del diario Los Andes, que si no me equivoco es mendocino, ¿no? Sí, claro, el diario Los Andes. Es como el más importante. Sí, sin ninguna duda. Bien. Y en los años 50 empieza a publicar publica una novela y Sama, tengo un poco mal la voz, perdón, que debe escuchar horrible. No, por favor, siga, tranquilo. Se comienza a publicar en los 50. Bueno, y durante la dictadura, el día que se establece, que se decreta el golpe de Estado el 24 de marzo del 76 justo, ese día él es encarcelado. Ese mismo día lo toma. Ya lo tenían entre ceja y ceja los milicos, o sea, porque parece ser que el tipo era muy conocido por ser un periodista muy opositor a la censura y demás. Claro. Además de, bueno, su trabajo con la literatura, pero por lo que va, lo encarcelan, supongo que habrá tenido más que ver con ese tema. Con lo que era un periodista del diario Los Andes, con lo que escribía en ese momento en el periódico, sin ninguna duda. Y es, bueno, una experiencia que es horrible. Y hoy pensaba, qué loco que es que la escritura es una actividad en un punto tan inofensiva, lo digo en el mejor sentido de la palabra, y cuántos escritores hay que fueron muertos o torturados o presos por expresarse, ¿no? Seguro. Porque me acordaba de cuando... ¿Cómo? Y libros quemados y censurados, y fue tremendo. Sí, pero no solamente en ese momento, sino en la historia de la literatura. A lo largo de la historia, dice usted.
Sí, sí, pensaba también en Dostoyevsky en la cárcel, por ejemplo, porque como esa experiencia marca la subjetividad de la persona para toda la vida. Claro. En el caso de Di Benedetto, cuando estuvo, bueno, como un año encarcelado y fue torturado desde ese 24 de marzo hasta, bueno, el año 77, el año siguiente. Y él dijo al respecto, creo que nunca estaré seguro si fui encarcelado por algo que publiqué. Mi sufrimiento hubiese sido menor si alguna vez me hubieran dicho qué exactamente, pero no lo supe. Esta incertidumbre es la más horrorosa de las torturas, dijo. Por Dios, qué tremendo, ¿no? Claro, estuvo un año ahí siendo torturado y no le decían ¿Por qué? Claro. Aunque tampoco, no hay motivo, ¿no? Pero ni siquiera tenía idea de no entendía por qué hice todo. para pasar este calvario, este tremendo momento en la vida de ese hombre y de tantos otros, ¿no? Qué tremendo Claro. que fue esa etapa de la patria, por Dios. Sí, sin duda. Y queda, bueno, mal, o sea, no sé, supongo, afectado psicológicamente, decide exiliarse, obviamente, además por la amenaza real de muerte, ¿no? Claro. Y hay algo que leía también que dije, que me pareció un detalle importante, que es que él encontró la forma de escribir para no ser censurado. Creo que cuando estaba preso, le decía a sus amigos, te tengo que contar un sueño que tuve, y ahí contaba argumentos literarios que se le ocurrían, para salvarse de la censura, ¿no? Claro. Bueno, después todos esos textos los publica con el nombre de Absurdos, a todos esos textos de esa época. Pero nosotros, bueno, y sufrió simulacro de fusilamiento, cosas espantosas, que no tienen que ver estrictamente con lo que con la novela de hoy, pero que bueno, son cosas que pasaron y que no hay que olvidarlas, hay que recordarlas, recordarlas, exactamente. Totalmente de acuerdo con usted. Respecto de Sama, bueno, y con respecto, perdón, a la etapa europea de Di Benedetto, a pesar de que él era hasta nuestro amigo Borges, que siempre comenta todo sobre lo que hablamos acá. Siempre aparece Jorge Luis. Borges lo elogiaba, lo quería, no quería a nadie, pero a lo quería. Lo quería. Decía que tenía páginas que eran sencillamente espectaculares, digamos, a nivel literario, lo respetaba literariamente. Bueno, entonces Di Benedetto se exilia en Europa, vive 6 años en España, y su obra es publicada en editoriales como conocidas y todo, pero no alcanza nunca el éxito literario que tenían otros latinoamericanos en ese momento, lo que se llamó el boom latinoamericano, que estaba tan de moda, qué sé yo, Cortázar, Benedetti, claro. Juan Carlos Bonetti. No es el caso de Di Benedetto, no se hace conocido como un escritor latinoamericano afuera, no a la altura de la influencia que tiene en el campo literario realmente. Claro. Luego, bueno, vuelve acá en el 84, creo que se arrepiente de haber vuelto. Un poco, pero trabaja en la casa de Mendoza en Buenos Aires. A los 2 años muere así de un derrame cerebral o algo, ya era una persona más grande. Pero, y bueno, y dicen los críticos y las personas interesadas en el tema que durante los 90 era bastante difícil, si no imposible, conseguir algún libro de él en las librerías, incluso de usados, de Buenos Aires o así. Había sido publicado en los 50 y después queda como en un limbo de olvido, hasta que en los 90 algunas personas empiezan a estudiar su obra. Uno que le da mucho ímpetu es Juan José Saer, que era bastante fanático de él, no sé si no eran amigos, y gracias a que Saer insiste, porque ya Saer era muy importante, insiste, bueno, se empieza como a darle más bolilla, digamos, a Di Benedetto. Y lo mismo también hay otra señora que escribe unos trabajos sobre Di Benedetto, que es Jimena Nespolo. Gracias a ellos dos principalmente sale, digamos, Di Benedetto de ese círculo más cerrado que le confería el hecho de estar solo en universidades o ser leído por público más especializado, ¿no? Claro. Y empieza a ser publicado de vuelta por las editoriales, a eso iba. Son movimientos del mercado igual, no es que no hay razones exactas, no para que un autor se publique o no, pero el avatar que tuvo fue más o menos así. Claro. Hoy en día se consigue todo y también le dio mucho empuje una película que se hizo en 2017 dirigida por Lucrecia Martel sobre Sama, sobre esta novela de la que ahora voy a contar un poco.
porque es obviamente que al ser Lucrecia Martel una directora también muy reconocida, que aparte muy escueta en su producción de películas, porque no es esos directores que hacen una película por año, sino que ella elige muy bien sus trabajos. Y qué sé yo, esta película se estrenó después de muchos años de trabajo, entonces había un interés por parte de la gente que por ahí la conocía a ella, pero no conocía a la obra, o sea, la novela. Claro. Por ejemplo, yo fui con mi hermana al cine a ver la película de curiosidad, pero no siquiera sabía que si yo era más chica, ni siquiera había leído la novela esta, no la conocía. Ah. Y después, bueno, después de que leí la novela, ahí se me hizo evidente. Igual de la película no voy a hablar hoy porque no tenemos tiempo, es muy complejo lo que hace ella. A lo mejor otro día podríamos dedicarle un especial a Lucrecia Martel porque es espectacular. Lo único que vamos a agregar de la película, que obtuvo un Oscar a la película de no habla inglesa, de habla no inglesa. ¿Sí? No me acordaba. Esta película bueno. sí. No, sí, ha sido muy una importante. superproducción. Sí, otro día podemos desarrollar al respecto, si le parece. Sí, pero por mi parte, creo que sí. No, eso me lo voy a guardar, es una opinión personal. Bueno. De última, después cuando iba a decir algo de más. Cuando hablemos de la película lo digo. Bueno. Vamos con Sama. Entonces dije, bueno, que estuvo... La novela entonces esta es la segunda que publica Di Benedetto en el año 1956. La crítica suele editarla post-mortem, digamos, de Di Benedetto como una trilogía junto con 2 novelas más. Pero no es que él las haya planeado como parte de una trilogía ni nada, sino que son 3 novelas que conservan una especie de estilo muy particular que entonces la crítica ve como la marca de la escritura de Di Benedetto. Por supuesto voy a leer algún párrafo, capaz que el comienzo de la novela, ahora en un ratito, para mostrar cómo escribía, porque es muy particular la prosa, sí, es algo muy raro. Bueno, Sama entonces marca el estilo de Di Benedetto, o sea, lo define, como no es su primera novela, pero es como su ópera prima. La otra novela no la leí igual, la primera. Pero, bueno, la novela se ambienta en el siglo XVIII, en lo que sería como la región del Paraguay, aunque en la novela no aparece el nombre del lugar donde se desarrolla la acción. Ajá. Se llama Sama la novela con Z, porque el personaje principal es Diego de Sama, un funcionario real, digamos, que es trasladado ahí al Paraguay a la espera de un nombramiento de la corona que lo saque de ese lugar como agreste y lo lleve a un lugar mejor, como Buenos Aires, Lima o Madrid, que eran las 3 posibilidades en ese momento. Ajá. Él es un funcionario español, pero creo que nacido ya en la Argentina, bueno, en esa región. ¿No? En la región, en América, digamos, Sudamérica. O sea, tenemos que pensar que estamos a fines del siglo X, o sea, de 1800 a los 1700 y pico. Claro. Digamos, unos años antes de todas las movidas independentistas de América. Éramos colonias, todos colonias eran. Claro, todas colonias así, manejadas por funcionarios de distintos rangos. Lo que hace Di Benedetto es meterse un poco en ese mundo. Claro. Entonces uno dice, bueno, entonces esto es una novela histórica. Y no, estrictamente no, porque por varias razones, pero ahora voy a decir por qué, pero iba a decir que el tema central, que desde el vamos ya en el epígrafe, cuando comienza la novela en la primera página, está dedicada a las víctimas de la espera, dice. Bueno, eso se puede interpretar de muchas formas, pero básicamente lo que tenemos es un protagonista que está estancado ahí esperando que algo suceda. O sea, imagínense en una cosa así como la selva, viviendo en una población chica, esperando un ascenso, pero no es que como ahora que uno dice, ay, no me llega el mail con la noticia que estoy No, esperando. en ese momento venía el barco con la carta que venía lacrada y tardaba 3 meses en llegar, o más. Claro, y a la vez también venía con malas noticias, y a la vez también Lógico. Podía ser que el barco sufriera algún problema y no llegara nunca, y la carta no llegara. Claro. O la cosa es que él está esperando, y a la vez también sabemos que tiene a su familia en Buenos Aires, y tiene hijos y una esposa a los que no puede ver. Está ahí, bueno, como atrapado. Entonces,
Claro, uno se imagina en ese ambiente selvático, con temperaturas altas, con insectos, y el tipo quería estar en la ciudad, en la urbe, ¿no es cierto? En ese momento, que era, bueno, la urbe, era la urbe, sí, claro, la ciudad, o Lima, o bien ser trasladado nuevamente a Madrid, como decía usted. Claro, y a la vez en las ciudades donde tenía real posibilidad de ascender y de hacer una carrera política. Claro. No en una población donde realmente está encargado de, él es como funcionario, dije, corregidor, algo así, y encargado de casos absurdos de resolver, que no lo van a llevar a ningún lado, digamos. Exacto. Entonces la espera, la soledad son como los dos temas grandes del relato que se notan un montón desde la página 0, que ahora en un ratito voy a leer este comienzo. Hay un autor muy conocido, de crítico literario, que dice, Edward Said, que dice, siempre me acuerdo de esto, que tiene un ensayo dedicado a lo importante que son, eso quiero decir, los comienzos de las obras. Cómo a veces los primeros párrafos ya de una obra dan un tono, dan una... No sé, para mí siempre es importante ver cómo comienza una novela, ¿no? Después de que una persona se pasa tanto tiempo escribiendo algo, no por casualidad elige empezar como empieza, ¿no? Es una redundancia lo que digo. Pero me parece que uno cuando lee al principio de un texto ya sabe si le va a gustar o no, o si le interesa cómo entra o no entra. Claro. Al respecto, hay una cosa que es paradójica en este caso, que es que si Diego de Sama tiene que esperar no sé cuánto tiempo para su nombramiento, en cambio Antonio Di Benedetto, que era periodista y vivía represionado con los tiempos, apenas tuvo 18 días para escribir la novela. O sea, irse a escribir un clásico, bien, en 18 días. Alquiló una casa en Córdoba, me parece, tenía una máquina de escribir ahí, qué sé yo, comida, cigarrillos, vaya a saber qué usaba. Y bueno, y tuvo esos días para... No le alcanzó, pero la forma principal de la novela la da en... Ojo, igual él... Bueno, al respecto de lo que decía de la novela histórica... no, pero... perdón. Hoy estoy un poco atolondrada. Yo creo que es el calor. Perdónenme. No, bueno, lo que iba a decir es que la novela va mostrando la decadencia del protagonista, porque está dividida, como toda novela, en ejes, en capítulos, en partes. Esta tiene 3 partes, 3 ejes temporales. 1790, que es donde comienza, después corta y empieza 1794 y 1799, donde ya el tipo es una piltrafa, como quien dice, ¿no? Ya Sama no daba más. Nosotros nos encontramos al principio, y ya se volvió, aparte como que no es un personaje muy querible. En la película de Martín lo humaniza mucho, pero en la novela no es muy querible, pero a la vez, que uno se identifica un poco, porque vas viendo la degradación total, y a la vez el trabajo de Di Benedetto es, además de tener esta línea como de novela histórica, en el sentido de que se trabaja con un periodo histórico determinado, porque el tipo sí, no hay referencias directas a Paraguay ni nada, pero sí hay una investigación en el mismo, dice que pasa no sé cuánto tiempo estudiando, estoy buscando acá, o sea, emprende una investigación exhaustiva de la orografía, dice él, literal, la orografía, la hidrografía, la fauna, los vientos, los árboles, los pastos, las familias indígenas, la sociedad colonial, las medicinas, las creencias, los minerales, la arquitectura, las armas, el idioma guaraní, etcétera, etcétera. O sea, el tipo sabía mucho sobre el espacio que estaba escribiendo. Claro. Pero después deciden en la novela no hacer referencias históricas comprobables como al estilo de las novelas históricas más tradicionales. Y después también se le podría considerar como una novela existencialista, como eso se puede decir de casi todas las novelas modernas, en el sentido de que tenemos la perspectiva interior del personaje. No es una novela como de hechos y de años y de fechas, sino que tenemos la perspectiva de alguien que está mirando pasar el tiempo. En ese sentido es como mucho más subjetiva que histórica, claro, me parece. Pero decide él, esto, de toda la investigación que hace de las condiciones del lugar y demás, prescindir del Paraguay histórico, dice, prescindir de la historia. Mi novela no es histórica, nunca quiso serlo. Me puse a reconstruir una América medio mágica desde adentro del héroe. Jamás mientras escribía, ni al corregir ni al pulir, consulté un libro ni mis apuntes, dice en una entrevista Di Benedetto. Pero, de todas maneras, también hay un trabajo muy fino con la introducción de ciertos vocablos
y de las lenguas de los pueblos originarios y demás, que se nota que el tipo era un conocedor, no era un aterrizado así nomás. Claro, un conocedor de la región, digamos. Claro, que no necesita, bueno, hacer gala de eso porque se ve que ya lo sabe. Es lo mismo que decíamos la otra vez respecto de Martín Fierro, que no está haciendo gala todo el tiempo de su conocimiento del espacio. Claro. Porque ya está dado, creo. Bueno, la novela entonces tiene 50 capítulos, como dije son 3 periodos temporales, pero lo interesante es cómo al principio es mucho más prolífico y todo en el sentido verbal, el libro, y se va silenciando, se va callando, hacia el final ya es como que estamos con un narrador, podríamos decir que es súper lacónico, que ya parece casi poético por momentos, frases como muy escuetas, eso es muy el estilo de Di Benedetto, igual, escribir muy de una manera, como se diría, económica, usando la menor cantidad de recursos, si bien obviamente el lenguaje es perfecto, pero lo que quiero decir es un escritor lacónico, es la palabra. ¿Sí? Lacónico, claro, ahí está. Sí. Poco efusivo, es una novela corta dentro de todo también. A ver, otra persona hubiera escrito 800 páginas de esto. Bueno, a ver, y ya que estamos... bueno, y hay algo que siempre hablamos nosotros acá, que es este procedimiento literario que aparece tanto en todos lados, que es la cuestión de la puesta en abismo. O sea, esto de, por ejemplo, cuando adentro de Hamlet se representa la obra de teatro Hamlet, que es así, acá tenemos en la primera página ya una metáfora, una imagen, 2 historias de imágenes que remiten a la situación del propio Sama. Si le parece voy a leer un poco el principio así analizamos y ya adelante, le escucho. Vamos cerrando. Bueno, Sama entonces comienza. A las víctimas de la espera. Año 1790. Salí de la ciudad, ribera abajo, al encuentro solitario del barco que aguardaba, sin saber cuándo vendría. Llegué hasta el muelle viejo, esa construcción inexplicable, puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron donde están, un cuarto de legua arriba. Entreverada entre sus palos, se menea la porción de agua del río que entre ellos recae. Con su pequeña ola y sus remolinos sin salida, iba y venía con precisión un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua ante el bosque fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito y ahí estaba él por irse y no, y ahí estábamos por irnos y no. Con ser tan mansa, cuidábame de la naturaleza de esta tierra, porque es infantil y capaz de robarme, y en la lasitud semidespierta me ponía repentinos pensamientos traicioneros, de esos que no dan conformidad ni por tiempo sosiego. Hacía que me diese conmigo en cosas exteriores, en las que si a ello me resignaba podía reconocerme. Esos temas quedaban solo para mí, excluidos de la conversación con el gobernador y con todos, por mi escasa o nula facilidad para ser amigos íntimos con quienes explayarme. Debía llevar la espera y el desabrimiento en soliloquio, sin comunicarlo. Como me lo decía ese a veces insolente Ventura Prieto, que se me arrimó aquella tarde, por cierto que no buscándome, sino yendo al azar. Consideraba que en esta tierra llana yo parecía estar en un pozo. Me lo dijo una vez y más de una, lo dijo a otros, descuidándose de lo que todos sabían, que fui gallo de riña o al menos dueño de reñidero. Apareció precisamente Ventura Prieto cuando me entretenía el mono y se lo enseñé para distraerlo y atajar que me preguntara qué esperaba ahí. Y él, Ventura Prieto, que era inferior a mí, caviló un momento como si buscara el medio de apabullarme en materia de curiosidades o descubrimientos. Luego me refirió a una de esas que él llamaba investigaciones, y yo ignoro si lo eran, pero que por sospechosas de insinuar comparación, me desconcertaban, dejándome repercusiones que podían superar lo sufrible. Dijo, Ventura Prieto, que hay un pez en ese mismo río que las aguas no quieren, y él, el pez, debe pasar la vida, toda la vida, como el mono, en vaivén dentro de ellas, aún de un modo más penoso porque está vivo y tiene que luchar constantemente con el flujo líquido que quiere arrojarlo a la tierra. Dijo Ventura Prieto que estos sufridos peces, tan apegados al elemento que los repele, quizás apegados a pesar de sí mismos, tienen que emplear casi íntegramente sus energías en la conquista de la permanencia, y aunque siempre están en peligro de ser arrojados del seno del río, tanto que nunca se les encuentra en la parte central del cauce, sino en los bordes, alcanzan larga vida, mayor que la normal entre los otros peces. Solo sucumben, dijo también,
cuando su empeño les exige demasiado y no pueden procurarse el alimento. Bueno, y entonces me gustaba cómo en ese inicio ya leí media página de la novela, una cosa así, y ya tenemos como estas dos metáforas, el cadáver del mono muerto que el agua arrastra, y ese pez esa leyenda sobre el pez que es repelido por el río, que son dos metáforas claras de la situación en la que el protagonista se halla. En ese sentido es muy lacónico el trabajo, no está haciendo la comparación obvia, pero nosotros sabemos ya que el tipo va a quedar ahí. Sin ninguna duda, eso está marcando, sí. Bueno, y así es esta novela. Lenta por momentos, extraña, muy linda para mí, muy recomendable. Recomendable. Sí, como siempre nosotros recomendamos. Me hubiera gustado explicar más cosas, pero bueno, es realmente un texto complejo, como todos, ¿no? Pero contamos un poquito al menos. Bueno, y es recomendable entonces Sama de Antonio Di Benedetto. Perfecto. Bueno, estaremos en contacto, Dios mediante, la próxima semana. Muchísimas gracias y que tenga una buena semana. Bueno, igualmente, y un saludo para toda la gente que nos escucha. Bueno, ahí está. Adiós. Adiós. Muchas gracias. A usted. Señoras, señores, así entonces el contacto como lo hacemos semanalmente con Denis Montaño y hoy con Antonio Di Benedetto y su novela Sama, una propuesta literaria para leer, sobre todo estos días que vamos a estar más tiempo en casa. 5 de la tarde.